Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la universidad. Mi nombre es Francisco Cható y antes de pasar la palabra a Macarena y a Francisco y a Alejandra que van a hacer la explicación del proyecto, eh, yo quisiera hablar de dos cosas cortas que tienen que ver no con el concurso de los Cerros Isla en particular, sino que tienen que ver con el enfoque y con la presentación a un concurso de un proyecto de arquitectura. Eh, Quisiera que para ver el proyecto tuvieran en mente dos cosas. Una, que al momento de enfrentar el encargo, al momento de reunirnos como equipo, eh, gastamos gran parte del tiempo en definir cuál era el problema que había que trabajar. Antes de ponernos a rayar, antes de ponernos a buscar una forma, antes de ponerse a buscar una solución, diría que gastamos un tercio del tiempo en discutir y en tratar de graficar cuál era el problema que teníamos entre manos. Se trataba de 5 cerros que tenían que conformar un sistema de parques en la zona sur de Santiago. El tamaño de la intervención, el tamaño geográfico, hacía que fuera totalmente ajeno a lo que uno habitualmente trabaja como arquitectura. La ausencia de forma en 5 cerros que están dispuestos en la zona sur de Santiago también hacía que fuera algo totalmente ajeno o diferente a lo que uno normalmente trabaja. Por lo tanto, era difícil tener una aproximación global al problema, era difícil encontrar referentes que pudieran manejar esta escala y este problema de 5 piezas totalmente diferentes, porque son piezas geográficas. No es lo mismo que trabajar con 5 manzanas, con 5 edificios, con 5 cuerpos geométricos. Y entonces quisiera hacer un énfasis especial en esto, en este primer momento de definición del problema. Y en ese momento nosotros decidimos que lo importante es conectar las piezas a través de un sistema de circulación, que es algo que les puede dar continuidad en el recorrido. Decidimos que es importante trabajar los estratos o las alturas de los cerros, intentando establecer un sistema entre 5 cosas que formalmente no tienen nada que ver, y definimos que tenía que ser un sistema que constituyera una pieza fundante en la zona sur de Santiago. Luego de esto vino el proceso de diseño, la búsqueda de la forma. Entonces quisiera enfatizar esto, retardar lo más posible la aparición de la forma para tener claro cuál es el problema con el que se está trabajando, cuáles son las variables de ese problema. Y lo segundo, de cara a la exposición en un concurso, que es análogo a trabajar todo un semestre en la escuela y tener que presentar frente a una comisión de taller, o trabajar 2 semanas para tener que presentar a un cliente, quisiera hacer una distinción entre la forma de trabajar y la forma de presentar. La forma de trabajar es no lineal, es a veces caótica, es a veces zigzagueante, es a veces errática, y la forma de presentar debe ser certera, debe ser ordenada. Diría que hay como una polaridad en este asunto que es necesario comprender. La ciencia tiene bien establecido esto y tiene establecido o pauteado lo que llaman el método científico. Y en el método científico yo explico algo con unos pasos totalmente establecidos que permiten un formato de intercambio entre todos los profesionales donde es objetivo. Yo tengo la hipótesis, los objetivos, el desarrollo, la comprobación. Tengo una serie de puntos. Pero probablemente ningún proyecto científico se desarrolla de ese modo. Se desarrolla de un modo mucho más oculto. La historia de Newton, cuando le cae la manzana en la cabeza, es una anécdota que va en esa dirección. Al tipo se le ocurre la ley de la gravedad como se le ocurre, porque es Newton, porque es inteligente, porque está tomando el sol, porque le cae una manzana. La explica de otro modo. Esto se traduce acá en que diría que una de las cosas fundamentales de la explicación del proyecto es que intenta establecer 4 puntos, y acá va a caer una cuestión muy concreta, los 4 puntos de los cerros isla. Entonces nosotros discutimos, definimos el problema, buscamos una forma, pero al momento de organizar las láminas y al momento de comprender que estas láminas van a ser leídas por un jurado y que tienen que poderse entender de un modo claro y directo, establecimos un guión que hacía totalmente inteligible, comprensible aquellos puntos, aquellas variables que nosotros considerábamos fundamentales y cómo estos puntos se encarnaban o se podían verificar en la forma del proyecto. Entonces, 2 puntos. Definir bien el problema antes de ponerse a diseñar y tener claro que la explicación del proyecto no tiene necesariamente que coincidir con el desarrollo real del proyecto. La explicación es algo en limpio. ¿Sí?
Ahora paso el micrófono a Macarena para que haga una breve alocución sobre la conformación del equipo y luego a Francisco. Sí. Siguiendo en esta línea de hacer como aclaraciones previas a mostrar el proyecto, como se dijo anteriormente, somos un equipo súper grande que se conformó gracias a el liderazgo de Francisco Walker, que es quien está sentado al centro de esta mesa. Él fue el que tomó la iniciativa de participar en este concurso y de a poco fue armando un grupo curiosamente heterogéneo, porque si bien somos todos arquitectos de la misma escuela incluso, somos personas que tenemos primero diferencia de edad, o sea, se da que, por ejemplo, Francisco Cható fue profesor mío, yo luego fui ayudante de Francisco Walker y Juan Ramón, entonces hay un tema de transversalidad en la edad y también en las especialidades. Algunos de nosotros somos profesores de taller, con enfoque en representación o bien con enfoque en proyecto. Alejandra, por ejemplo, se ha enfocado mucho en tema de paisaje. Y además de ser un grupo heterogéneo dentro del grupo de los arquitectos, invitamos a trabajar con nosotros, también a través de Francisco Walker, a Martín Funk y a Santiago Rojas. Santiago Rojas, agrónomo, y Martín, sociólogo, antropólogo. Entonces, esta heterogeneidad del grupo, primero, por supuesto, supuso un enriquecimiento en la discusión previa, en lo que hablaba Francisco Cható recién sobre cuáles son los ámbitos del proyecto antes de ponerse a proyectar, pero además nos permitió trabajar de manera muy ajerárquica, no había claramente un jefe, alguien que delegaba, sino que eran discusiones muy horizontales entre nosotros y entendiendo que cada uno aporta desde su experiencia y desde su especialidad, ¿cierto? El diálogo con el agrónomo fue fundamental en términos de entender prácticamente y en términos de números, digamos, de tamaños y datos más duros, qué significaba reforestar algunas zonas, etcétera. Eso. ¿Se escucha? ¿Aló? Bueno, tomando la batuta del contexto que ponen Pancho y la Maca, yo voy a partir explicándoles el encargo. ¿Por qué el encargo y no pasar al tiro al proyecto? En este caso en particular, el encargo era particularmente importante porque era inédito. ¿De qué manera era inédito el encargo del proyecto? El proyecto, el concurso Corredor Verde San Bernardo, proponía concebir la protección de los cerros islas de San Bernardo como parques urbanos ecológicos antes de la llegada del desarrollo urbano propiamente tal. ¿Y qué tiene de novedoso esto? Que implicaba como desafío convencer a la autoridad política y a las instituciones públicas de alguna manera de que hacer esto, ¿no es cierto?, que para los que trabajamos en planificación urbana o en gestión urbana, desarrollo urbano, diseño urbano en general, nos parece obvio, ¿no es cierto?, definir estrategias de desarrollo urbano antes del desarrollo urbano. En la práctica es algo que en Chile no pasa y que la verdad es que en muy pocas ciudades del mundo pasa. Y que posicionarlo en un mundo que no es el mundo del desarrollo urbano propiamente tal, es difícil. Entonces, esto implicaba poner un tema sobre la mesa. De ahí se entiende también que el concurso sea un concurso de ideas y no un concurso de proyectos a ejecutar. Y el hecho de que sea un concurso de ideas también le ponía ciertos límites particulares al problema, ¿no es cierto? Implicaba que la manera de mostrar las cosas, que la manera de decir las cosas, tenía que ver con poner un tema donde los códigos quizás iban a ser no los propios de la arquitectura, por ejemplo, y eso suponía un desafío importante.
El encargo propiamente tal, aquí tengo una frase que es bastante sugerente, decía: integrar los cerros isla de la comuna de San Bernardo a una matriz verde de alto valor urbano y paisajístico, capaz de sostener espacios naturales de recreación que promuevan principios de equidad y mayores índices de calidad de vida urbana. De lejos puede parecer una frase poco precisa, quizás, ¿no es cierto? Los arquitectos igual somos buenos a veces para hablar con pretensión y con poca precisión, pero nosotros tomamos una palabra clave que fue súper sugerente, que es la palabra matriz. Habían dos formas de entender la palabra matriz en este contexto. Una, como una forma que ordena, ¿no es cierto? Y otra, como un sistema que da forma. Más adelante, cuando Alejandra les esté explicando las estrategias de proyecto propiamente tal, les vamos a explicar por qué nosotros elegimos la segunda y no enfrentar el proyecto de manera unitaria, como un objeto, por decirlo así. Por otro lado, uno de los desafíos del encargo era que nos exigía hacernos cargo de tres dimensiones: una ecológica, una social y una urbana. La ecológica, que implicaba tomar decisiones de proyecto con criterios ecológicos, con criterios ecosistémicos, algo que estaba completamente ajeno a nuestra expertise y que de ahí, ¿no es cierto?, se justifica la integración de Santiago Rojas, que no nos puede acompañar hoy día, al equipo, que es ingeniero agrónomo y que trabaja, es director del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Providencia, y que trabaja en gestión ambiental, en definitiva. Otra dimensión, que era la social, que implicaba no solo tomar decisiones urbanas y de diseño y de estrategia desde un diagnóstico social, sino también proponer modelos de gestión que hicieran como verosímil, ¿no es cierto?, el proyecto. Y la última, urbana, que tendría más que ver con quizás cosas más comunes a nuestro quehacer, ¿no es cierto?, dar continuidad al espacio, hacerse cargo de temas de movilidad, de equipamiento, definir programas, etc. Y por otro lado, el encargo nos exigía que el proyecto tuviese un impacto a escala metropolitana, entendiendo que estos 5 cerros forman parte de un sistema geográfico que no solo afectan la comuna de San Bernardo por mucho que estén ahí. Lo que pasa con el caso del Parque Metropolitano, en el Cerro San Cristóbal, es un buen ejemplo. Llega gente de todo Santiago al Parque Metropolitano y desde el Parque Metropolitano se alcanza una noción del paisaje geográfico del Valle Central, ¿no es cierto?, que es importante. Por otro lado, había que tener un impacto comunal, entendiendo que estos proyectos tenían que beneficiar a la comuna de San Bernardo, ya sea en términos de modelos de gestión asociados a ingresos para la comuna, resolver temas de movilidad, etc. Y barrial, entendiendo que cada uno de estos cerros tiene límites que se relacionan o que se van a relacionar con un barrio o con un pedazo de ciudad que es inmediato al cerro. Y que esos límites habría que de alguna manera resolverlos. Para que se hagan un poco la idea del, entre comillas, objeto de trabajo, ¿no es cierto? Acá están los 5 cerros que conforman este corredor verde al que hace alusión el concurso, que como corredor propiamente tal podríamos decir que no existe, entendiendo que no está articulado, que parte del encargo era darle continuidad. Está el Cerro Chena. Aquí se ve un brazo del Cerro Chena, el Cerro Chena es enorme. Está el Cerro Asbun. Bueno, el Cerro Chena, cabe mencionar que tiene asociado el proyecto Parque Metropolitano Sur, que quizá ustedes han escuchado, ¿no es cierto? Es un parque que entiendo que se licitó hace poco, se hizo un concurso también, y que hay un proyecto de diseño urbano de parque aprobado, ¿no es cierto? Y que eso también era materia de proyecto desde la cual había que trabajar particular el corredor. Está el Cerro Asbun, que es un cerro pequeño, el único que está completamente forestado, con especies introducidas. Después teníamos el Cerro Adasme, un cerro más pequeño que tiene relación con algunas poblaciones, ya les vamos a mostrar en detalle cada cerro. El Cerro Negro y el Cerro Los Morros, que ya llega al río Maipo. O sea, teníamos, para que se hagan una idea, nuestro objeto, ¿no es cierto?, de trabajo, nuestra materia, la hoja desde la cual íbamos a rayar, son estos 5 cerros que van desde, ¿no es cierto?, el Chena hasta el río Maipo y que son 9 kilómetros. Desde ahí, ¿no es cierto?, desde estos límites que fuimos identificando, se justifica la diversidad de expertise, ¿no es cierto?, en el equipo.
Como bien decía Macarena, no voy a profundizar en eso. Entonces, ¿cuál fue la primera tarea? Habiendo definido el equipo, habiendo tenido una mirada bastante general del tipo de problemas que íbamos a estar enfrentando, de la diversidad de problemas que íbamos a estar enfrentando, la primera tarea fue conocer los cerros, conocer, ¿no es cierto?, la materia sobre la cual íbamos a estar trabajando. Y entender los cerros, estos cerros islas, que a diferencia del resto de los cerros islas de Santiago, tienen una condición de isla bastante menos definida, entendiendo que la mancha urbana en torno a ellos no está completamente consolidada. La primera pega fue identificar cómo son los límites del cerro con su entorno inmediato. Ver si es que esos límites eran permeables, si es que eran privados, si es que eran propiedad del Estado. Nos encontramos con de todo, nos encontramos que había un cerro que era propiedad de las Fuerzas Armadas, con otro cerro que era propiedad privada, otro que era público, ¿no es cierto? Y así fuimos identificando, de alguna manera, si es que tenían muros ciegos, por ejemplo, que dieran al cerro, si es que habían poblaciones o habían campos alrededor de ellos, si es que habían programas recreativos. Este es el caso del el Cerro Negro, que es bien interesante porque el Cerro Negro hubo por mucho tiempo un vertedero, el vertedero del Lepanto, que quizás algunos de ustedes han oído. Por lo que está la torta del vertedero tapada, que ha sido un pedazo de cerro que se le ha quitado, y al lado del antiguo vertedero está un pozo de extracción de árido, ¿no es cierto? Todas estas cosas son súper importantes porque había que tomar decisiones estratégicas respondiendo a cada una de ellas. Este es el caso del Cerro Asbun, ¿no? Los Morros, ahí está el nombre. Que es el que da al río Maipo, que es también uno que tiene una condición más rural. Y nos encontramos haciendo este levantamiento, quizás con la primera observación fundamental del que nos llevó, ¿no es cierto?, a tomar decisiones de proyecto. Que en este ejercicio, por conocer los cerros, conocer las poblaciones que están al lado, conocer los campos que están al lado, nos encontramos, de alguna manera, con que existía en este sector de Santiago una imagen bastante sugerente de lo que entendemos y de lo que está en nuestro imaginario por la identidad del paisaje productivo del Valle Central, que es algo que con el desarrollo urbano se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Y esa fue nuestra primera clave. Bueno, esto es un ejemplo para que se hagan una idea de la escala, ¿no es cierto? Este es como el corredor virtual, podríamos decir, entre los 4 cerros. Y esto es una comparación con el Cerro San Cristóbal, que es más que el Cerro San Cristóbal, ¿no es cierto? Es el brazo completo, para que se hagan un poco la idea de la escala. Pero en definitiva, esta primera aproximación que nos hace encontrarnos con los cerros y su entorno, aquí está lo que decía, que en algunas partes tenemos desarrollo urbano, en otras tenemos campo, y está muy evidente esta tensión entre el crecimiento de la ciudad, el deterioro de los paños productivos, ¿no es cierto?, y esta transición entre lo urbano y rural que empieza a ser accidental. Y donde nos encontramos, como les decía yo, con esta identidad de los paisajes productivos del Valle Central, que nos pareció clave. ¿Por qué clave? Porque pensar el crecimiento de Santiago hacia este sector de la ciudad, entendiendo que el límite entre lo urbano y lo rural estaba de alguna manera amenazado, nos parecía una oportunidad para que ese límite estuviese mejor definido. Es decir, que el límite entre el desarrollo urbano, ¿no es cierto?, y lo rural que está en la periferia de nuestras ciudades no fuese accidental, sino que estuviese de alguna manera construido. Más imágenes de los cerros, ¿no es cierto?, para que se vayan haciendo esta idea de lo que les he estado hablando. Entonces, tomamos aquí la primera posición respecto al proyecto y que tenía que ver con cosas súper concretas. Agarramos el PRMS 100, que era también algo que el concurso ponía sobre la mesa, estaba como material complementario en las bases, y estudiando el PRMS 100 empezamos a darnos cuenta de cómo estaba planificado el crecimiento de la ciudad hacia este sector de Santiago. ¿Cuántos metros cuadrados de áreas verdes iba a implicar el desarrollo del PRMS 100 en este sector de Santiago? ¿Cuántas
autopistas, qué implicar en términos de movilidad. Empezamos a cuantificar de alguna manera lo que el crecimiento de Santiago en este sector iba a implicar para ponerle límites al problema. Nos fuimos llenando de límites. Empezamos a calcular, por ejemplo, cuántas especies de árboles se necesitan para arborizar todo el PRMS 100, todo lo que, estas 10.000 hectáreas, ¿no es cierto?, que propone el PRMS 100. Y a partir de eso, pensando dónde se van a producir, por ejemplo, esos árboles que necesita Santiago. Y así fuimos definiendo una serie de problemas bien puntuales. A veces nosotros, particularmente a los estudiantes, nos inventamos problemas para diseñar, ¿no es cierto? Y es muy cómodo a veces incluso, con cierta libertad, manipular los problemas para tomar decisiones que nos convengan. En este caso, los problemas fueron como lo más importante al momento de tomar decisiones, diría yo. Porque nos llenamos tanto de límites reales y medibles que las decisiones de proyecto se fueron justificando solas. Obviamente fueron procesos largos de discusión y fue súper lento. Entonces, la idea original, y aquí le voy a pasar la batuta a Alejandra para que les explique las estrategias de proyecto, tenía que ver con dar vuelta este esquema en que el límite entre urbano y lo rural pasaba de ser algo accidental a ser algo que construía una identidad del paisaje productivo del Valle Central. Eso, les paso a Alejandra. Gracias. Bueno, entendiendo lo que les comentaba Francisco anteriormente, nos dimos cuenta que nosotros nos enfrentábamos a un encargo bastante grande. Trabajar 9 kilómetros de extensión significa más o menos trabajar lo que es el Cerro San Cristóbal. Y enmarcado, ¿cierto?, en este nuevo desarrollo de extensión urbana que se iba a desarrollar a través del PRMS 100. Entonces, cuando nos dimos cuenta que esta extensión era quizás más grande de la que estábamos acostumbrados, nos dimos cuenta que necesitábamos fijar una visión común para este territorio. Es decir, estos 9 kilómetros de extensión tienen que tener una visión común y una estrategia también única de alguna manera. Y para buscar específicamente esta visión, nos dimos cuenta que la visión era bastante obvia y estaba dentro de la identidad que hoy día tiene San Bernardo. O sea, no buscar en otro lado, sino que buscar en San Bernardo mismo. Y estando en terreno, ¿cierto?, haciendo todos estos levantamientos que comentaba Francisco, nos dimos cuenta que, bueno, San Bernardo hoy en día sí preserva esa identidad del valle productivo, de este valle central, ¿cierto?, agrícola, que significa Santiago, versus, ¿cierto?, esta nueva identidad urbana que tiene Santiago y que sabíamos iba a alcanzar a llegar a San Bernardo. Entonces teníamos esta identidad súper clara, vestigios de una identidad que está más o menos oculta, que, como saben, es súper retratada por artistas nacionales como Pedro Lira, Onofre Jarpa, Alzuana Llano, Juan Francisco González, entre tantos otros, y que al final esta identidad de alguna manera está amenazada por el desarrollo urbano. Ese básicamente fue el problema, pero ahí nos dimos cuenta que el problema realmente podría ser una oportunidad. O sea, estamos acostumbrados a que Santiago llegue a sus límites y estos límites sean rígidos, súper separatistas entre lo que es campo-ciudad, cuando la realidad es que el poder anticipar un proyecto, como en el caso de San Bernardo, nos permite armar un nuevo precedente en términos de armar un límite, o sea, entender el límite campo-ciudad más bien como una membrana permeable, en donde la identidad del paisaje productivo del Valle Central estuviese presente, pero con las condiciones y requerimientos urbanos de hoy en día. O sea, qué es lo que necesitan los barrios, qué es lo que necesita la ciudad, pero cómo podemos dialogar y obtener esto a través de la recuperación y consolidación de este imaginario territorial. Entonces, en ese sentido, eso fue al final la columna vertebral de nuestra visión, reformular el límite en función de esta identidad territorial. Y para eso lo que hicimos fue estudiar estas obras, ¿cierto?, de los artistas que les mencionaba anteriormente y plantear nuevas condiciones urbanas que pudiesen dialogar con esta identidad y consolidarla. O sea, no queríamos conservar lo productivo, sino que armar un nuevo diálogo con lo productivo a través de los requerimientos sociales, recreativos y educativos que la urbe demandaba.
esta no solo fue una columna vertebral en cuanto a lo que es proyecto, sino que también fue una columna vertebral en lo que es representación, y van a ver más adelante las imágenes que lo voy mostrando, bueno, y en estas mismas, el trabajo de Juan Samaniego, que está a mi lado, en cuanto a tomar estos mismos cuadros de estos artistas nacionales y convertirlo en lo que hoy día sería un fotomontaje de arquitectura. O sea, no quisimos desarrollar un render, sino que tomar esta misma representación y reformularla con las herramientas que tenemos hoy en día en términos de arquitectura y en términos de representación. Bueno, fijado esta visión que estaba súper clara, que era reformular de nuevo este límite en base a la identidad territorial del Valle Productivo de Santiago, nos dimos cuenta también que era muy fácil decir, ok, se va a realizar una visión en estos 9 kilómetros de extensión porque es una idea, pero esto no es fácil de gestionar. Y de hecho es bastante irresponsable decir que uno podría hacer un proyecto de 9 kilómetros de extensión, menos cuando estamos hablando de San Bernardo, una comuna vulnerable, y también con la agenda de proyectos que existe hoy en día en Santiago. O sea, está la Alameda Providencia, está el mismo Cerro Chena hoy en día desarrollándose. Entonces nos dimos cuenta que hablar de un corredor, que era el encargo, podía ser un poco equivocado. O sea, el objetivo era el corredor, pero no era la manera de desarrollar el proyecto. Y el proyecto debía desarrollarse a través de una estrategia diferente. Y la estrategia que nosotros quisimos proponer es la estrategia que da el nombre a nuestra propuesta, que es Sistema de Parches Integrado. Y eso es entender cada cerro como un parche en sí mismo, o sea, unidades que sumadas los 4 cerros, incluso con el Chena y el río Maipo, pudieran funcionar como un solo corredor, pero que en sí mismas también pudiesen ser construibles y ejecutables. O sea, es decir, esto nos permitía, primero, construir estos 9 kilómetros en etapas. O sea, cada cerro se podía desarrollar en etapas diferentes. Segundo, que cada cerro pudiese estar gestionado por actores diferentes. O sea, ya sea por la municipalidad, por el GORE, por la intendencia, y además postular a medios de financiamiento paralelos. O sea, no creer que iba a ser solo un proyecto de 9 kilómetros que se le iba a dar solo a la intendencia y que ella iba a tener que financiarla de una y que tendríamos que esperar 20 años para ver el resultado, ¿cierto?, para construir esta cosa tan gigante, sino que plantearla como una especie de stepping stone en donde cada cerro funciona en sí mismo y que al cabo de todas las etapas de desarrollo funcione como un corredor único. Sin embargo, cuando teníamos claro la visión y la estrategia, nos dimos cuenta que el postular esta cosa como etapas permitía que la visión se perdiera, ¿cierto?, en cada cerro. Para eso definimos 4 operaciones que nos parecieron esenciales que cada cerro, indistinta la etapa en que se construyera, tuviese. Cosa de que siempre se mantuviese esta idea y esta visión, ¿cierto?, de recuperar el paisaje productivo de forma recreativa y educativa en relación a Santiago y a la comuna de San Bernardo. Estas 4 operaciones, que algo les contaba Francisco Chato antes, tienen que ver, ¿cierto?, cómo tratar cada cerro. Y la primera operación consistió en conquistar las cumbres. O sea, lo más obvio, ¿cierto?, es entender que las cumbres es un lugar, es la meta, de hecho, cuando uno sube un cerro. Es el lugar, probablemente uno de los lugares más importantes del cerro. Y al mismo tiempo las cumbres permite percibir físicamente, visualmente, el sistema de cerros, islas que hoy día existe en Santiago. O sea, la única manera de comprender este sistema natural y ecológico en la metrópoli es subiendo a estos cerros. Por lo tanto, la primera estrategia fue conquistar estas cumbres para observar el cerro a través de infraestructuras de miradores y lugares de estancia y también, ¿cierto?, como subidas que cualquiera pudiera hacer para llegar a esta cumbre. La segunda operación tiene que ver con conservar y preservar, ¿cierto?, los atributos ecológicos del cerro, entendiendo esto específicamente, como pueden ver en el dibujo, en la ladera. Las laderas hoy en día de nuestros cerros son lugares de mucha biodiversidad del paisaje mediterráneo de Santiago, que también tiene mucho que ver con esta identidad del valle, y queríamos preservarla. Sin embargo, muchos de estos cerros están totalmente deforestados, excepto el cerro Asbun, por lo cual planteamos
una estrategia de conservación y recuperación ecológica en base a las quebradas. O sea, partir reforestando las quebradas, específicamente utilizando especies xerófitas que tuviesen poco requerimiento hídrico y que estuviesen definidas por las laderas, la orientación de las laderas, pendiente, calidad de los suelos de cada quebrada. O sea, partir esta estrategia de reforestación no con reforestar, así como una mancha, sino específicamente utilizar las quebradas como estos focos de recuperación ecológica. Al mismo tiempo quisimos entender estos sitios como especies de parques nacionales, en donde se hicieran senderos interpretativos, cosa no solo de que la gente pudiese habitar el cerro y comprenderlo y subir a estas cumbres, como le decía anteriormente, sino también como para limitar cuál iba a ser el impacto del hombre en estos cerros, o sea, dónde uno puede andar. Eso es algo bastante importante en términos, por ejemplo, lo que sucede con los parques nacionales. O sea, los parques nacionales existen porque algo que es ecológicamente rico no puede mantenerse en sí mismo si la gente no lo conoce, si la gente no lo habita. Cuando la gente no lo conoce, estos lugares se pierden y de alguna manera está más vulnerable a ser destruidos por deforestaciones, por empresas mineras, ¿cierto? Lo que le mostramos en el Cerro Negro. En cambio, si uno lleva a un habitante a este cerro, este cerro, ¿cierto?, tiene como una consolidación en la experiencia del usuario San Bernardo, lo va a proteger. Pero habitar la ladera tiene que estar sumamente controlada para cuidar el impacto que iba a tener en el sitio y en esta como nueva renovación ecológica. La siguiente operación fue definir un límite, ¿cierto?, en este lugar a recuperar ecológicamente y la ciudad a través de un zócalo, muy parecido a lo que propuso Elemental en el Cerro San Cristóbal, ¿cierto? De hecho, nos pareció una idea que es bastante rescatable y que puede ser utilizada en otros cerros, ya que esto permite recorrer el cerro en forma de un anillo, ¿cierto?, de ciclistas y peatones, que al estar sobre los 20 metros de altura, está sobre las copas de los árboles y sobre la altura que se puede edificar en esta comuna, por lo cual la relación entre este cerro y los otros cerros era más fácil de lograr al definir este zócalo. O sea, no es como, por ejemplo, lo que pasa aquí mismo, en Pío Nono, que uno sube y uno no está tan consciente de estar en el cerro en la parte de abajo. O sea, uno tiene que subir para estar consciente de que uno está en un elemento territorial importante. Y eso al mismo tiempo, la estrategia anterior funcionaba como un límite, ¿cierto?, con lo que nosotros llamamos el buffer. Buffer no como nosotros muchas veces hablamos de como límite duro, súper definido, sino como un espacio habitable que dialogara con las actividades del cerro y las actividades productivas y las actividades ecológicas y las actividades recreativas y sociales que requería cada barrio en particular y la comuna de San Bernardo. O sea, este es nuestro lugar más rico al final. Es el lugar en donde nosotros queremos hacer llamar nuestra visión de identidad territorial. Por lo tanto, cada buffer está relacionado, ¿cierto?, a una actividad productiva y a una actividad recreativa que funcionasen en conjunto. O sea, volver a tomar esta identidad a través del uso del buffer como un elemento productivo recreativo. Dentro de las cosas que nosotros proponíamos en estos buffers, lo vamos a ver en detalle más adelante en la presentación, pero tiene que ver entonces con actividades que nosotros vimos que en los cuadros de Juan Francisco González, ¿cierto?, Valenzuela Llano, que se realizaban y que tenían cierta función productiva recreativa. Entonces, hablamos de agricultura urbana, huertos comunitarios, sitios de conservación ecológica, producción forestal, pero todo esto siempre en función de zonas recreativas. Bueno, cuando ya teníamos definido como toda una visión, la estrategia y estas operaciones, empezamos a trabajar en cada cerro en particular como si fuera este sistema de parche. El primer parche, que es el que... ¿Cómo se apunta? Ahí. El que está acá, que es el sistema de parche, o sea, es el parche Asbun. Acá, bueno, cada parche tiene el nombre del cerro. El siguiente es Adasme, Negro y Los Morros. Cada uno como un parche específico asociado a un programa productivo recreativo específico. Entonces, en el caso del parche Asbun, lo que definimos fue que en esta área de buffer se planteara un campus de desarrollo agrícola,
muy parecido a la función que tenía la Quinta Normal de Agricultura antiguamente, como buscar un sitio que fuese capaz de convocar a distintas disciplinas relacionadas a las actividades productivas de Santiago, distintas profesiones, distintas carreras técnicas, y generar un gran centro de convenciones de esto y un gran centro de experimentación, en donde estas carreras pudiesen experimentar con campos agrícolas, pudiesen educar, ¿cierto?, sobre la cultura agrícola en Santiago, y al mismo tiempo fuese una especie de parque, o sea, no es solo como un sitio experimentativo, sino que está abierto al público y funciona como el gran centro de convenciones, de hecho, que hoy día en Santiago no tenemos. Particularmente unimos este programa al Cerro Asbun debido a su cercanía con la Plaza de Armas de San Bernardo, que está más o menos donde está la pelotita, no sé, aquí. Bueno, primero por su cercanía, ¿cierto?, a este centro cívico de San Bernardo para poder complementarlo, y al mismo tiempo debido a su cercanía con la autopista que atraviesa en este sentido. O sea, una gran conexión metropolitana. Otro elemento que fue, de hecho, una de las razones, según el jurado, de por qué les gustó la propuesta, fue porque nosotros propusimos también que este sitio tenía que hacer parte el proyecto del Cerro Chena, que hoy día existe. Por lo tanto, se propuso cubrir la autopista para permitir el flujo de peatones y el flujo ecológico entre el Cerro Chena, me cuesta chuntarle, entre el Cerro Chena y el Cerro Asbun. El siguiente parche tiene que ver con el Cerro Adasme. El Cerro Adasme es un cerro bastante chico y tenía toda esta área destinada solo a posibles áreas verdes, ya que fue un sitio que estuvo bastante contaminado antiguamente. Entonces no se podía armar residencia, solo áreas verdes. Por lo tanto nos dimos cuenta que era un paño con gran extensión, cercano al cerro, y muy cercano también a la línea férrea que atraviesa San Bernardo, ¿cierto?, que va hacia el sur. Nos dimos cuenta que era positivo de alguna manera y estaba todo listo para armar un sitio de carácter metropolitano. Y es así como quisimos proponer el primer jardín botánico de Santiago. Ya que Santiago hoy en día, de repente nosotros nos olvidamos de esto, pero es un hotspot de biodiversidad del paisaje mediterráneo. O sea, tenemos la suerte de ser exponentes en este tipo de paisajes xerófitos. Y aún así lo desaprovechamos bastante. Por lo tanto, quisimos proponer este jardín botánico de especies xerófitas, de especies de carácter mediterráneo, de poco requerimiento hídrico, que permitieran funcionar de alguna manera como centro educacional y museo del paisaje propio de nuestra ciudad. Otra estrategia también, ya que pasaba la línea férrea en este sector, fue posicionar esta estación de trenes, no se ve muy bien en la imagen, pero para mantener justamente esta relación como un programa no solo de San Bernardo, sino de todo Santiago realmente. El siguiente parche, que es el parche negro, del Cerro Negro, como les comentaba Francisco, está relacionado a un área de extracción de arios y es un vertedero, por lo cual, y tiene una superficie bastante mayor que las otras. Nos dimos cuenta que era un lugar muy apropiado para desarrollar un vivero metropolitano. También, nuevamente, retomando conceptos que venían de la Quinta Normal de Agricultura, ya que hoy en día, y de acuerdo al PRMS 100, de acuerdo a las áreas verdes que el PRMS 100 propone y la cantidad de avenidas arborizadas, la extensión hacia San Bernardo iba a requerir 550.000 nuevas especies arbóreas. Y esto, de hecho, tiene un costo de 16.500 millones de pesos, que perfectamente podrían haber sido, se podrían utilizar en otra cosa, ¿cierto? Y además de eso, hoy en día, todos los árboles que salen para estos grandes proyectos urbanos vienen de viveros privados, viveros pequeños, porque no hay un vivero metropolitano como fue la Quinta Normal. Entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de proyectos que estamos proponiendo hoy en día no sacia su demanda con la cantidad de viveros que tenemos hoy en día, y además, al comprarle viveros privados, el costo en arborización es sumamente alto. Para esto fue muy esencial la labor de Santiago Rojas, ingeniero agrónomo, en ayudarnos a comprender este problema, sacar estos números, ¿cierto?, hacer este levantamiento
y definir cuánta era el área que nosotros necesitábamos para completar la demanda de arborización por el PRM sesión. Básicamente el área que necesitábamos es esa, que es donde nosotros armamos el vivero, y si notan, nosotros pusimos el vivero encima del yacimiento árido del vertedero, y esto tiene una razón bastante estratégica, que no queríamos hacer un vivero de especies que pudiesen, que requiriesen suelos perfectos, sino que queríamos experimentar, ¿cierto?, con especies arbóreas en lugares de difícil crecimiento, o sea, lugares contaminados, lugares con poca habilidad hídrica, suelos, ¿cierto?, contaminados por los yacimientos de los vertederos y también con altas pendientes, como forman los yacimientos de ario, porque hoy en día en Santiago existe una cantidad gigantesca de actividades mineras y yacimientos de arios y vertederos que ya están desocupados, o sea, que son sitios abandonados y que el día de mañana nosotros necesitamos que nuestras especies arbóreas puedan responder a esto, a esta demanda. Eso específicamente, entonces, nosotros planteamos un vivero de especies fitorremediadoras, o sea, que sean capaces de soportar cualidades deficientes del suelo y que fuesen capaces de recuperar los suelos de Santiago. Y, por último, el parche de los morros, que, como les comentaba Francisco, está unido al río Maipo, por lo cual tiene una característica un poco más paisajística, en cierto sentido, en cuanto a que permitía interlazarse con el río Maipo y formar una nueva unidad ecológica que diera, de alguna manera, fuera como el stepping stone de ecológico hacia nuestro corredor, o sea, que fuese capaz de tomar toda la ecología proveniente del corredor ecológico, o sea, la biodiversidad del corredor ecológico del río Maipo y introducirla a este corredor. Esto a través de la formación de un humedal, que es el humedal del río Maipo. Bueno, acá en más detalle lo que les contaba, ¿cierto?, en cada parche. Volviendo al parche de Asbun, ¿cierto?, el Centro Cívico Agrícola de Santiago. Claro, nosotros propusimos estas áreas, ¿cierto?, de experimentación agrícola relacionado a escuelas técnicas, institutos, etcétera, y el centro de convenciones. Y como pueden ver en más detalle en esta zona, lo que es el cubrir la autopista, la Ruta 5 Sur, para generar esta relación con el Cerro Chena. Bueno, acá está la imagen objetivo del parche Asbun. Como pueden ver, retoma esta idea, ¿cierto?, de tomar los cuadros de los artistas nacionales y replantearlo a esta experiencia urbana y productiva que nosotros queríamos proponer. Entonces, es bastante como sensible el trabajo que se realiza con la imagen y el uso de la representación para seguir fomentando esta visión en cada parche en particular. Bueno, el parche Adasme, que como les comentaba, el nuevo Jardín Botánico de Santiago, o así esperamos que sea, y la nueva estación de trenes en el Cerro Adasme. Todo esto relacionado, por supuesto, a las 4 operaciones. Entonces se va desarrollando toda la ladera del cerro a través de huertos urbanos en asociación a los barrios de este sector, principalmente porque este sector hoy día sí está urbanizado, entonces sí permite una relación más directa con los barrios. Y esta es la imagen objetivo que nosotros nos estábamos imaginando, ¿cierto? Como una relación directa entre lo que es la ciudad y el cerro a través de este buffer programático de jardín botánico. Parche Negro, como les contaba, con su vivero forestal metropolitano de especies fitorremediadoras, un área de recreación asociada, ¿cierto?, a este vivero, el uso del resto del buffer como huertos urbanos y viñedos urbanos, como pueden acá ver que este buffer dinámico productivo, asociado también porque a todo este sector se extiende la urbe. Entonces toda esta parte que hoy día son campos productivos va a ser edificación, básicamente. Esa es la imagen que nosotros nos estábamos imaginando, entonces como como programa muy barrial, ¿cierto?, del huerto, el viñedo urbano, y un programa ya más productivo, de gran escala, ¿cierto?, que es el vivero metropolitano. Y finalmente el parche de los morros, en donde se desvía nuestros brazos en función de formar este primer humedal artificial de Santiago, humedal de características recreativas, pero más que nada
como una especie de hotspot de biodiversidad que permitiera captar, ¿cierto?, toda esta fauna y flora y pudiese conquistar el resto del corredor. Y esta es más o menos la imagen que nosotros nos estábamos imaginando, en donde pueden ver el humedal y, por supuesto, el zócalo, operación que se mantiene en todos los cerros en común. Voy a agregar un par de comentarios a lo que ha dicho la Alejandra para complementar. Probablemente, viendo la presentación, ustedes se dan cuenta que hay muchas cosas que son súper conceptuales, ¿ya? O sea, nuestras imágenes, las mismas axonométricas, ¿no es cierto? Los edificios no están definidos, son más bien volúmenes bien conceptuales, ¿no es cierto? Y tiene que ver con lo que le hablábamos al principio. En definitiva, el concurso, como buscaba poner un tema sobre la mesa y hacerse cargo de diversas dimensiones, ¿no es cierto?, del desarrollo urbano en una extensión muy grande, lo que nosotros optamos por hacer fue definir estrategia, más que forma, más que diseñar, ¿no es cierto?, el espacio público, más que hacer los perfiles, etc. Que es algo muy interesante en términos de desarrollo urbano en general y es quizás como lo que falta en Chile, ¿no es cierto? Eso. No sé si alguien quiere complementar con algo más. Bueno, ahí están las dos láminas que entregamos para el concurso. El proyector no nos ayuda mucho, pero... A ver, yo solo quería agregar que creo que es algo que se ve en esta última lámina. ¿Me prestáis el puntero? No sé cómo se activa esto. Ya. Que en el fondo se puede ver cómo al final las operaciones de agregar un parche asociado a cada cerro, con tomar este concepto de isla, cerro-isla y ampliarla a un parche de territorio que se suma al cerro, activa el cerro, media entre la ciudad y el cerro, se complementó a través de reconocer ciertos parches que son existentes como la casona de Nos, por ejemplo. Entonces, esta visión de paisaje cultural existente en nuestro Valle Central se intenta primero reconocer. Es algo que está ahí, esos cerros ahora no han sido urbanizados y por lo tanto el rol tanto de Cerros Isla como del concurso, etcétera, era llamar la atención sobre la potencialidad de estos cerros y cómo hacer que sean valorados, ¿cierto? Con lo que ya son, pero sencillamente que puedan ser reconocidos por la población como posibles lugares de recreativos y culturales. Entonces, están los parches que se asocian a ellos con esta reinterpretación del paisaje cultural productivo del Valle Central y luego estos parches existentes que se unen a el sistema integrado y que es lo que hace que esto sea un cordón finalmente. Eso, gracias. Gracias por la presentación. Démonos unos minutos de preguntas. Abro el micrófono para ello. Hola. ¿Se escucha? Sí, ¿aló? Ahí sí. Oye, a ver. Primero los felicito por el premio. Yo sé que este tipo de escala no es algo que esté todavía muy asimilado por una escuela de pregrado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros es algo nuevo, acostumbrado incluso para esta escuela, que es muy del diseño arquitectónico. Así que agradezco que se aproxime, que puedan presentar esta aproximación. A mí me vienen muchas, tengo varias consultas, pero me voy a centrar en 3 temas que me parecen importantes. Primero, tiene que ver con el programa. Yo sé que aquí es en base a la estrategia, y la estrategia evidentemente con una cierta flexibilidad. Estamos hablando de humedales, estamos hablando de jardines botánicos, que son espacios muy
abiertos, ¿cierto? Que en definitiva lo que se busca, independiente si el día de mañana es un jardín botánico, que sea una zona buffer, una zona de amortiguación, una zona verde, ¿cierto? De contención y que permita de alguna manera, me imagino, algo de corredor ecológico tiene también, uno puede ver en la figura, como rasgos, pero el proyecto en alguna instancia se busca vincular con programas preexistentes. Se habló de la plaza de San Bernardo, pero imagino que en este contexto hay más programas significativos, no sé, estadios o cosas así. ¿Se buscó vincular o no era tema del concurso de ideas? Quizás Francisco pues, puede aportar más detalle, pero una cosa que a mí me parece importante al ver la planta es que en la planta se elige qué se representa y se elige qué no se representa también. En ese sentido están los cerros, pero hay calles preexistentes, que son programas de circulación, que también pueden ser entendidos como un bulevar o como un paseo, que van a coser o van a unir estos diferentes cerros, porque, volviendo a lo que decía al comienzo, ¿cómo se le da unidad a esto? 9 kilómetros con 5 piezas desperdigadas por una zona urbana que no está configurada. Entonces, una primera cuestión con el programa tiene que ver con las circulaciones también, con las circulaciones urbanas. Lo segundo, uno de los problemas de los cerros islas es definir sus bordes para que efectivamente sean cerros islas. El cerro Apoquindo es un cerro que perdió la oportunidad de ser un cerro isla porque se urbanizó por arriba. Y entonces, en la medida en que uno asegura el borde, asegura que en el futuro puede ser un cerro isla, y de ahí la existencia de ciertos programas que pudieran estar en los bordes para constituir esta condición de cerro isla. Y entonces, respecto a las preexistencias, diría que hay, por un lado, el tema del tren con la estación, que está incorporada en el cerro que está al lado del Chena. Está el tema de las circulaciones, como las avenidas, que es como el sistema de irrigación de la ciudad. Y luego está el tema del vertedero, está el tema de la casona de Nos y el reconocimiento de otras piezas de tamaños similares en la misma mancha urbana. No sé si tú tienes algo más. Sí, es buena la pregunta porque en este esfuerzo por sintetizar que uno hace al momento de entregar un proyecto, uno deja de lado mucha pega que hizo, ¿no es cierto?, que queda como en el silencio. Nosotros hicimos un levantamiento de todo el equipamiento público de San Bernardo, ¿ya? Mapeamos los espacios residuales, los hospitales, las escuelas, hasta las farmacias. Y en función de eso fuimos tomando decisiones. Por ejemplo, ¿qué calles permitirían ser corredores de movilidad? O sea, ¿por qué tomamos esta calle y no una paralela que hoy día podría tener perfectamente la misma condición? Hay otra calle acá, ¿cómo se llama? Parurtado, no me acuerdo. No, Parurtado lo que hace. Bueno, da lo mismo. Que podría haber tenido la misma condición que esa, ¿no es cierto? Ser un corredor de movilidad. ¿Por qué nosotros elegimos que esta calle fuese la que tuviese bellotos del norte, ¿no es cierto? Y ciertas especies que permitieran ser como un pit stop de aves entre un cerro y otro y darle continuidad a la fauna, ¿no es cierto?, en este corredor. Justamente porque eran avenidas que tenían el potencial de constituirse en corredores de movilidad más importantes. Y eso justamente en función del equipamiento preexistente. También, como decía bien Francisco, hay otras decisiones como reconocer que la casona de Nos puede ser un parche que aporte a la continuidad del corredor, o olvidé cómo se llama, acá hay un conjunto deportivo, un complejo deportivo. Hay un cementerio también, ¿verdad? El cementerio aquí. Cementerio Parque. Bueno, haber reconocido el Parque Metropolitano Sur como un programa que, claro, se está diseñando y se va a construir, y nosotros decidimos ni siquiera meternos ahí. O sea, muchos de los concursantes propusieron nuevos parques metropolitanos. Nosotros fue una de las primeras decisiones que tomamos fue decir, mira, es tentador, porque uno siempre tiene opiniones respecto a proyectos, ¿no es cierto? Está el proyecto ahí, quizás no nos gustaban algunas cosas, y dijimos, aprovechemos de hacer otro parque metropolitano. Pero la verdad es que al final fue mucho más inteligente, por ejemplo, habiendo reconocido el parque metropolitano proyectado como un programa preexistente, decir, bueno, nuestra operación entonces va a ser cómo unimos el parche del Cerro Asbun con el parque metropolitano y tomar la decisión de hundir la carretera y de hacer, ¿no es cierto?, esta plataforma verde por encima, etcétera. O sea, todas esas decisiones sí tenían que ver con reconocer equipamientos existentes. Perfecto. Y una última pregunta. Yo creo que es un acierto el tema de la representación, que va más allá simplemente de hacer una
asociación a una imagen incluso hasta romántica de patrimonio, de paisaje, de pasado, de protección. Incluso me voy a atrever, a lo mejor puede que se enojen conmigo, pero incluso hasta podría dar lo mismo las formas. Yo sé que hay toda una lógica. Me parece la clave son los 4 puntos. Esos 4 puntos: cumbre, atributos, zócalo y buffer. Me los aprendí, incluso a solamente mirarlo, ya entendí con eso, y esos dibujos uno ya puede entender la lógica del proyecto. Entonces, hay una estrategia muy interesante en la representación. Eso no es un comentario más que nada. Gracias. Sí, de hecho, no, tiene que decir. De hecho, fue bien discutido el tema de la representación. Es que yo me imagino que, porque no es la tendencia, la tendencia es buscar un render increíble, sí, una imagen de modernidad, y esto es a concha corriente, y eso es interesante. Lo que pasa es que al final, muchas veces nosotros, cuando uno piensa en render, es cuando uno piensa en un producto terminado. O sea, es cuando la representación ya viene a mostrar un proyecto que ya se diseñó. No obstante, nosotros queríamos que la representación fuera parte del proceso de diseño. O sea, fue desde el número 1, antes de pensar qué es lo que queríamos hacer, estaba el tema de la representación ayudando a desenvolver cuál era el diseño. Y eso se puede ver también en la escala. O sea, bueno, obviamente hay una cosa de que esta lámina era una lámina de 240 centímetros por 90 y era una escala 1:5000. Hay un tema de representación detrás, pero justamente lo que dices tú, o sea, el no meternos a diseñar la forma del vivero, sino como definir, bueno, esto es vivero, ni meternos a diseñar la forma del jardín botánico, fue una decisión. Y la decisión era entonces cómo a través de la representación proponíamos más bien una idea replicable, y una idea que no solo era replicable en términos metropolitanos, sino que también le daba autoridad a quien la diseñe más adelante, o sea, que los barrios se hicieran dueños del diseño. Es una buena base, sí. Entonces, hay un tema de representación en la planta que es bien potente en ese sentido, y bueno, pido disculpas por cómo se ve en la proyección. No se nota que hubo un levantamiento de estos sitios comercio importantes, donde nosotros pudimos definir cuáles iban a ser la avenida, que iban a ser estos corredores. De alguna manera nosotros le decíamos como corredores xerófitos entre un cerro y otro. Pero aparte hay un trabajo particular, y Juan Samaniego acá, que de repente no le gusta tanto hablar, pero fue bastante notable su decisión en términos de proyecto, porque no fue vamos a hacer imágenes a partir de estos artistas, sino que fue como, oye, tomemos estos artistas y observémoslo. O sea, analicemos la imagen. Hubo un trabajo de análisis súper largo de cada imagen, de cuál era la actividad que se desarrollaban, cuáles eran las especies que se utilizaban, qué es lo que se estaba retratando. Y eso dio pie a cuáles iban a ser los programas del proyecto y también a cómo se iba a representar estos fotomontajes, que son fotomontajes de diseño y no de producto final, como nosotros realmente lo vemos.